de ahorrarnos un debate, estamos acá para debatir, pero digamos, si queremos modificar la Constitución sobre el tema de quiénes son los que eligen y proponen a los miembros de los órganos electorales, creo que no podríamos en todo caso encontrar a lo mejor un acuerdo. Dejemos eso como está, Presidenta. En todo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura debería ser debería ser quien elige a los miembros de los órganos electorales. Si ese pudiera ser un primer punto, Presidente, en el que pudiéramos ponernos de acuerdo, y acabo de escuchar al congresista Velázquez Quesquén, con quien podríamos tener muchas discrepancias en otras materias, pero por ejemplo en esta, yo creo que ya tenemos un acuerdo, por lo menos aquí expresado en el debate, que no se toque el tema de cómo se eligen los miembros de los órganos electorales. Y entonces, si pudiéramos encontrar un primer acuerdo sobre ese tema, Presidenta, nos centramos en la materia que es cómo se elige, cómo se conforma, qué requisitos hay para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en principio, Presidenta, quisiera presentar eso como un pedido, porque si sobre eso podemos avanzar y llegar a un acuerdo, Presidenta, a lo mejor nos ahorramos un buen momento de debate. No quiere decir que el tema esté cerrado. Si lo queremos abordar, abordémoslo en otro momento, pero no ahora, porque también en la opinión del Frente Amplio, eso podría ser una grosera intervención política en materia de los órganos electorales, que complicaría más las cosas. Y dicho eso, Presidenta, para el Frente Amplio es muy importante que en el dictamen sobre el Consejo Nacional de la Magistratura se garantice la participación de sociedad civil. Para comenzar, nosotros en nuestra propuesta o en el debate querríamos que se pudiera garantizar la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Magistratura. El dictamen o el predictamen que se nos ha propuesto hace que los miembros de sociedad civil queden circunscritos a, inicialmente, los decanos de Derecho de universidad privada y pública con más de 50 años de antigüedad, y en la corrección, en la última versión que nos han dicho, han planteado que sea un rector de universidad. Entonces, claro, pero está el tema de la participación de decanos. ¿Decanos más rectores? ¿O solo decanos? ¿O solo rectores? Porque finalmente tenemos que ponernos de acuerdo con ese tema. Entonces, si estamos de acuerdo que las universidades, en este caso la sociedad civil, va a estar representada por sus universidades, ya no incluyendo a decanos de facultades, sino rectores, entonces sobre ese tema podríamos igualmente provocar que haya un consenso. Me pide una interrupción, Presidenta, la congresista Jenny Vilcatoma. La segunda. Congresista Vilcatoma tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Arana. Creo que un punto sobre el que deberíamos partir en esta importante discusión sobre la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura y que podría darnos luces para poder definir quiénes deberían ser esos integrantes, sería por partir en definir cuál debe ser el perfil del consejero que va a trabajar en nombrar a un fiscal, a un juez, que a la vez va a tener que responder a las necesidades de cada especialidad. Si podemos definir como punto de partida un perfil, podremos absolver las otras interrogantes que tenemos, como por ejemplo, que tenga que ser o no tenga que existir o no una representación de las personas de la sociedad civil, si tenga que haber una representación de algún otro tipo de gremios, porque es indispensable que aquel consejero que va a evaluar a un magistrado para una determinada posición en el Ministerio Público tiene que conocer de la especialidad, porque lamentablemente lo que se ha dado es que han estado integrados por personas que no tenían el perfil, entonces ellos calificaban dictámenes y le ponían puntaje a un dictamen. Ahí estaba pues la corrupción. No importaba la calidad, no importaba el contenido, no importaba la legalidad y solamente la puntuación. Eso creo que podría ser como sugerencia en esta interrupción, señora Presidenta, poder partir de un perfil para que se pueda luego, ¿no?, desarrollar todos aquellos requisitos, porque hasta el día de hoy no se ha desarrollado, no ha existido lo que debería ser el perfil del consejero, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Arana.
Gracias, congresista Vilcatoma. Congresista Alcorta. Una sola consulta, nomás quisiera hacer dos consultas. La primera es el punto número 4, resolver en la última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas por los procesos disciplinarios. O sea, los mismos que han rechazado son los mismos que van a resolver las impugnaciones. Y la segunda es, ¿por qué se incluye acá el defensor del pueblo que tiene una tarea y un concepto, una naturaleza y una tarea completamente diferente a la que es impartir justicia? Es el defensor del pueblo en general. Nada más. Y ya sería extraordinaria, congresista Salgado, en la siguiente. Mejor, congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. En realidad, para nosotros en el Frente Amplio y en los debates que hemos estado teniendo, presidenta, queda claro que el tema de la justicia no es solo un tema de abogados, es un tema del conjunto de la sociedad, pero también quedaba claro que quienes puedan conformar en nombre de la sociedad civil tengan conocimiento jurídico y tengan legitimidad. Y en ese sentido, para nosotros, por ejemplo, es importante que el Consejo pudiera tener un representante del gremio empresarial, del gremio de los trabajadores y de los pueblos indígenas, ahora que tenemos un censo del Instituto Nacional de Estadística que ha establecido autoidentificación. Y si el proceso de elección es guiado por la OMPE, en realidad no habría ninguna razón para que haya un obstáculo que pudieran estar representados como parte de la sociedad civil junto a los miembros de las universidades, un representante de los pueblos indígenas. El tema de justicia es un tema también intercultural y sería factible hacerlo, presidenta. Y de otro lado, ya sabemos que los gremios de los trabajadores, a pesar de sus diferencias, tienen un mecanismo para elegir un representante, por ejemplo, ante el Directorio de Salud. En el caso de los gremios empresariales entendemos que también tienen un mecanismo para poder elegir un representante. Así podríamos garantizar efectivamente que el Consejo tiene la mayor representación de sociedad civil juntamente con personas calificadas en el conocimiento del derecho. A lo mejor el tema del perfil, como ha señalado la congresista Vilcatoma, podría ayudar, pero entiendo que el perfil podría ser materia del desarrollo ya de la ley y no propiamente del mandato constitucional. En cuanto al número de miembros, presidenta, efectivamente, planteando que haya una representación mayor de sociedad civil, podría verse ampliado de 7 a 9, pero en todo caso será parte del debate y de lo que convenga a la opinión ojalá unánime de los legisladores, porque creo que lo central son los objetivos. Sí consideramos, presidenta, que yo quisiera insistir en los temas en los que tenemos acuerdo, en varios, yo diría, en el texto que se ha planteado, hay una mayoría del texto, una gran proporción del texto que desde el Frente Amplio podríamos aprobar. Sin embargo, consideramos, por ejemplo, presidenta, que es muy importante que en el artículo 156 se pudiera incluir que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ya lo tenemos en otro desarrollo legislativo, pueda ostentar una trayectoria democrática, una conducta personal y profesional intachable y no incurrir en conflictos de intereses profesionales, económicos ni políticos, ni tener procesos penales abiertos, ¿no? Y que se pudiera además señalar que la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura debiera garantizar una participación equilibrada de consejeros hombres y consejeras mujeres, que es un tema que venía, por ejemplo, en la iniciativa del Ejecutivo y que no está recogido en el predictamen, ¿no? Y en las disposiciones complementarias, presidenta, desde el Frente Amplio proponemos que sea en un plazo de 180 días desde su instalación, el Consejo Nacional de la Magistratura someterá a proceso excepcional de ratificación a todos los jueces y fiscales supremos y que asimismo se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Consejo de la República conforme a la resolución legislativa número 016. ¿Y esto por qué, presidenta? Porque uno de los temas que nos preocupa es el Consejo Nacional de la Magistratura, a quienes este Congreso removió de sus cargos, han hecho designaciones ilegítimas en muchos casos, en otros casos ilegales, claramente
establecidas, sea por relaciones políticas o sea por actos ilícitos, corruptos, y entonces efectivamente debería haber, presidente, un plazo en el que se pueda proceder a una excepcional ratificación de todos los jueces y fiscales supremos, y a dar esta facultad de poder revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros que han sido removidos, lo cual plantea un arco de tiempo que es la elección del último Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, presidenta, en resumidas cuentas, si pudiésemos, en principio, ponernos de acuerdo que el tema de la elección de los miembros de los organismos electorales no haga parte del predictamen, creo que podría ser un gran punto para ahorrarnos un tipo de debate. Estamos aquí para debatir, pero desde el Frente Amplio sugeriríamos que ese tema genera una controversia mayor, ingresen otros elementos de modificación constitucional. Si pudiéramos en ese primer tema ponernos de acuerdo, luego podríamos entrar en el detalle, como he expuesto ahora desde el Frente Amplio, en algunas modificaciones en artículos que, como usted sugirió, metodológicamente se pueden alcanzar a través de un medio electrónico para ver si son incorporados o no. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Marco Arana. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, me ha pedido una interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mulder. Sí, muy rápidamente, solamente para decir que en este debate se van a presentar muchas propuestas. Si está saliendo otra del congresista Arana, y de las más que hemos recibido en el transcurso de estas 3 semanas. Y creo que en algunas nos acompañó el congresista Gino Costa, en otras la congresista Donaire. Cada una es diferente. Y sí, yo también quiero que representen los obreros, los campesinos, los trabajadores, los nativos, los achánicas, todos. Ya salieron otras propuestas. En el tema de género, ayer lo aclaró muy bien el congresista Richard Acuña. ¿Qué pasa si en el concurso, porque es un concurso de méritos, son 5 mujeres las que salen adelante? ¿Qué igualdad de género me están pidiendo? Son las 5 mejores, pues, tienen que aguantar. Entonces no es así. Entonces hay que estar bien, o sea, quitaríamos a una mujer para darle a un hombre a pesar que no tenga méritos, o al revés, viceversa, ¿no? Son posiciones demagógicas, pero lo importante es que estamos discutiendo temas de fondo, y sí, claro, sin apuro nosotros podemos llegar a querer sacar el mejor dictamen para iniciar el debate del Consejo Nacional de la Magistratura. Y las personas que han venido acá, y quería ser presente de eso solamente, que el defensor del pueblo dijo, no se pueden sacar normas tan importantes de la noche a la mañana. Lamentablemente no estuvieron, creo que sí ha habido uno, pero no quiso escuchar. Y entonces, aquí se trata de pensar lo mejor para el país. No se olviden que esto lo estamos dejando para la posteridad también. Esta es una responsabilidad muy grande. ¿Y por qué salió lo de OMPE y RENIEC? Está mi amigo Alberto Quintanilla, no me va a dejar mentir porque está grabada la sesión en la que él propuso que el Congreso fuera el que nombrara al presidente de OMPE y al de RENIEC. ¿Por qué? Porque los del Consejo Nacional de la Magistratura anteriores habían venido a decir que era mucha carga. Era mucha carga. Sí, disculpe, congresista Mulder, ya no le interrumpo más. Solamente quería dejar eso puesto. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Dada la importancia de este debate y la necesidad de que se puedan incorporar sus posiciones, vamos a aceptar hasta una tercera interrupción excepcional para todos. Congresista Mulder puede continuar. Pero que sea breve, presidente, las intervenciones. La segunda me la solicitó la congresista Marisa Glave. Breve, muchísimas gracias, congresista Mulder. Presidenta, sí, mire, sobre este punto, ya el congresista Velázquez Gesquén ha hecho una exposición bastante larga de por qué OMPE y RENIEC no deberían tener como mecanismo de selección al Ejecutivo y al Parlamento. Creo que ese es un tema además que ha generado muchísimo debate. Es verdad que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una sobrecarga enorme y concentra muchísimo poder y que habría que tal vez discutir si es que también tendría que nombrar a estos representantes o no. Pero no ahora, presidenta, en el mecanismo de selección que vamos a discutir para el CNM y el referéndum. Entonces, ¿por qué, presidenta? Porque una cosa que se venía discutiendo acá, antes del CNM, ¿cómo era? Era el Jurado Nacional de Elecciones, quien determinaba OMPE y RENIEC. ¿Para qué? Para que quienes son autoridades electas, el presidente o el Congreso, no sea quien determine
quiénes son los responsables de OMPE y RENIEC, porque puede determinar injerencia política, presidente. Entonces, tal vez lo mejor sería ese punto, el artículo 99, no incluirlo, ya que además ninguno de los proyectos de ley lo incluyó, y más bien ese tema dejarlo para otros temas de debates que tendremos que discutir acá, porque acá no acaba el tema. Muchas gracias, congresista Mulder. Gracias, congresista Glave, congresista Mulder. Antes de que continúe, en todo caso, quisiera que cuando vayan a intervenir y se refieran a ese punto, nosotros acá estamos abiertos al debate. Pero el consenso ha sido en que CNM no debe designar a OMPE y a RENIEC, que eso se puede retirar. Sin embargo, deberíamos ensayar la fórmula de entonces quién, porque tampoco se puede quitar una función del CNM dejando completamente un vacío allí. Gracias por la tercera interrupción, en este caso para mi congresista Mulder. Gracias, presidenta. Yo creo que cuando hay este tipo de debates, que son complicados, lo más certero para poder avanzar es focalizarnos en puntos específicos y no ponerle demasiadas cosas. Sacar el artículo 99 y el 182 creo que es lo más pertinente, presidenta, no tiene nada que ver, eso ya será otro proyecto. Y concentrémonos específicamente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y allí, presidenta, y verá usted que hay puntos de vista completamente divergentes, que va a ser bien difícil que los podamos concatenar en un solo texto. Si además le sumamos lo que se ha aprobado, dicen que con mi voto, yo estaba presente, yo estaba acá, me salí antes, pero mi voto también me lo contaron allá. Bueno, ya de todo se ve en el Congreso. Pero se ha aprobado un proyecto que es distinto. En lo que debemos estar de acuerdo, presidenta, es en lo siguiente. En primer lugar, creo que no vamos a lograr que los arcángeles, los serafines, los querubines que están en el cielo bajen y se sienten en el Consejo de la Magistratura. Eso no lo vamos a lograr. Y que haya un concurso o que haya una designación o una elección no es garantía de que quienes salgan elegidos sean personas que cumplan con los méritos morales que se necesitan para el tema. Porque los concursos públicos miden el nivel intelectual de la persona, ¿no es cierto? Hacen exámenes, si la persona además es locuaz o no es locuaz, porque hay una entrevista, que claro, la entrevista ya es muy subjetiva, ¿no es cierto? La pinta. Y entonces eso hace que el entrevistador pueda dejar llevar pues por un buen discurso que no tenga sustancia o cosas como esa. Entonces ya perdemos la esencia del examen que se hace para determinar el nivel intelectual de una persona. Y entonces, todas esas cosas, presidenta, nos van a dificultar a la hora de llevar las cosas y de explicarlas a la población para que la población entienda que realmente estamos haciendo un cambio. ¿Estamos haciendo realmente un cambio acá? Yo creo que estamos cambiando mocos por babas, la verdad. Es casi lo mismo. Que sean 5, que sean 7 es lo mismo. Ahora es una comisión designada por 5 altos funcionarios que lo único que van a hacer es pedirle, según el de justicia, pedirle a servir, oiga, servir por teléfono nomás, haga usted un concurso. Y entonces hará un concurso para proveer todas las plazas que hay. De acuerdo a lo que dice el dictamen de la Comisión de Constitución, se dice que se hace a través de una Secretaría Técnica ad hoc. ¿Qué hacemos? Tenemos que sacar una ley para darle cobertura a esa Secretaría Técnica. ¿Cuál es la Secretaría? Tenemos que crear una Secretaría Técnica. ¿Adscrita a qué ministerio? ¿Adscrita a qué pliego? ¿Integrada por quién? Nos estamos metiendo en Honduras, presidente. Entiendo que ya hay una entidad pública, que es Servir, que hace concursos públicos. Que lo haga Servir nomás, pues porque vamos a crear ahora otra institución. Y ya ve usted, la congresista me hace así, o sea, no hay consenso, pues, de quién es o quién es los que están. No hay consenso, muy complicado. Pero, por lo menos, ya no va a haber elección, habrá concurso. Y esa también es otra diferencia que cuando escuchamos al congresista Marcos Arana sostener que debe haber representación, lo que está haciendo es justamente lo que motivó la existencia del actual Consejo Nacional de Magistratura, que sea representativo de sectores de la sociedad. En un concurso público ya no hay representación, solamente hay nada más nivel intelectual y mérito. Entonces ya no representa a nadie, solamente está por sus méritos. Ese es el cambio de fondo que estamos haciendo. Ahora, ¿es mejor o es peor? No lo sabemos, porque las personas que no tengan una moralidad probada, una vez que lleguen al cargo, uno no sabe. Puede haber entrado por concurso, puede haber sido elegido por sus pares, no vamos a garantizar absolutamente nada al respecto, presidente. Porque además, los que son elegidos en la actualidad como representantes del Poder Judicial, etcétera, efectivamente pasan por un proceso político de elección, hacen campaña electoral, le van pidiendo a sus colegas que voten por ellos.
Y generalmente nadie quiere ir, porque todos quieren estar en el mismo cargo. Pero entonces mandan al que quedó segundo, ya tú conténtate con eso porque vamos a elegir de presidente del Poder Judicial a fulano, y tú te vas al Jurado Nacional de Elecciones, y tú te vas al Consejo Nacional de Magistratura. Es una especie de reparto. Bueno, ahora va a haber un concurso y pueden salir elegidos personas que provengan todas del mismo ámbito. La propuesta de la Comisión Presidenta circunscribe a los abogados que están con los requisitos para poder ser elegido magistrado de la Corte Suprema: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años. Aquí se está estableciendo un tope constitucional hacia arriba, pero el tope hacia abajo es legal, porque pues ya no va a estar. Tendríamos que fijarlo. A ver si, porque este artículo no lo estamos modificando, el 147. Haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Esos son los mismos requisitos que hay actualmente. Y se están acá repitiendo porque se está señalando que ese es el requisito para postular, salvo que tengan más de 75 años, que los vocales supremos no pueden ser. Entonces, ¿dónde están los cambios? La verdad, Presidenta, es que es un tema bastante complicado. Y creo que la única manera de salir de la complicación es ya no ocuparnos tan acuciosamente en los textos, sino en la posterior explicación que tengamos que darle a la población de cuál es realmente la intención de este Congreso para hacer una auténtica reforma en la administración de justicia de nuestro país. Y eso no solamente pasa porque se cambie a la entidad que elige a los jueces. Si este Congreso, Presidenta, no modifica el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Civiles, las leyes especiales que se han dado para determinados delitos o para determinadas causas civiles, que son las que generan la corrupción en la administración de justicia, porque todo el mundo sabe que mientras un procedimiento en cualquier administración, cuando es más complicado, más corrupción hay. Cuando le piden más papeles y tiene que usted ir a más ventanillas, más corrupción hay. Usted incentiva al burócrata que ve al ciudadano necesitado de un determinado trámite, lo incentiva a que se lo resuelva primero en función de una coima. Porque como hay una enorme carga, si quieres que tu tema se vea primero, entonces ya la coima ya sabemos. Eso no se va a cambiar nada. Solamente vamos a cambiar a las personas. Y esas personas van a estar sujetas a los mismos problemas, taras y malacostumbres que tenemos en el país, ¿no? Porque todos van a llamar y todos van a pedir y todos tienen compañeros de promoción y todos tienen familiares y todos tienen amigos. No se va a garantizar nada. Seamos claros. Digámosle a la población que lo planteado no va a cambiar el tema de fondo. Y eso involucra al propio presidente de la República, que cree o le hace creer a la población que una vez que se apruebe lo que él está señalando, pasamos al estado celestial de los ángeles y los arcángeles que nos están gobernando. No es verdad, pues, no es verdad, presidente. Entonces, creo que lo que debe ocurrir es que usted va a tener que llamar, o el día de mañana, a la hora del pleno, vamos a dar el espectáculo de 2 dictámenes, pelearemos cuál es la comisión, no, la primera y la segunda o lo que fuera, porque los dos sobre el mismo artículo van a ser exposiciones y después vamos a tener que pasar un cuarto intermedio, ¿no? Para que se haga el dictamen. Y ahí trataremos de meter las cosas, así van a salir mal las cosas. Van a salir mal porque no van a ser objeto del debate. Lo único que necesitamos, Presidenta, es por lo menos en esta comisión aprobar los conceptos. Se va a tratar de cambiar la esencia de que ya no sea representativo el Consejo Nacional de la Magistratura de segmentos de la sociedad por solamente mérito. Primer tema. Segundo tema, se va a establecer que cualquier abogado, porque ahí parece un consenso de que sean abogados de todas maneras, cualquier abogado que tenga más de 30 años de ejercicio, como eso lo ha determinado la Comisión de Justicia, o que además tenga los requisitos para ser vocal supremo, que en realidad son menos los requisitos, porque en vocal supremo, para ser vocal supremo, con 15 años nomás es suficiente. Entonces ya estamos bajando a la mitad de lo que dice la otra comisión. Y segundo,
Si el Consejo Nacional de la Magistratura es elegido por una entidad, como se ha señalado también, en donde está el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, o sea, vamos a decir, el señor Prado, el señor Chávarri, ya ellos son los que van a decidir estas cosas, ¿habrá consenso por lo que ellos hagan, por los concursos que ellos determinen, por la responsabilidad que asuman? No lo sé, no creo. Con toda la polarización política que tenemos alrededor de cada una de estas figuras, Presidenta, esto no va a buen pie. De manera que la lección final que yo establezco en esto es que el Presidente de la República tiene que internalizar que los debates no son fáciles, son difíciles, que las decisiones políticas que se toman en una entidad colectiva como la nuestra tienen que ser producto del consenso y que el consenso supone mutuas renuncias de puntos de vista. Y nadie puede venir aquí a imponer su punto de vista, ni siquiera una bancada mayoritaria lo va a poder hacer porque eso los debilitaría políticamente. Y estoy seguro que no van a estar dispuestos a hacerlo, a venir a imponer. No, aquí se van a tener que buscar soluciones de consenso y eso no es para mañana, no se puede hacer para mañana, Presidenta. Y eso hay que explicarle clarito al Presidente de la República, porque si no, simplemente aquí vamos a ir a una situación en la que el propio Presidente de la República se va a terminar suicidando en función de su criterio de que aquí tiene que haber reformas. Porque si lo que, conforme dicen algunos representantes del oficialismo, aquí se va a plantear cuestiones de confianza contra este Congreso, como si fuera una amenaza, plantéenla pues la cuestión de confianza, disuelvan el Congreso. ¿Cuál va a ser el resultado? Que no va a haber reforma, pues, porque si el Congreso está disuelto, ¿quién va a hacer la reforma? Todo queda igual. Si eso es lo que quieren, perfecto. Iríamos a una elección de parlamentarios todavía para el próximo año. Y recién en julio del próximo año se instala un nuevo Congreso y pónganse a ver. Como no va a haber reelección, o sí va a haber, porque no hay nada, esto sería, Presidenta, ir camino a Venezuela. Y yo creo que hay que explicarle pues al Presidente de la República eso. Hay que explicarle al Presidente. No digo a Venezuela ideológicamente, digo en el desorden nada más, ¿no? Porque aquí puede ganar una de ultraderecha o lo que fuera. He dado 3, pero no hay problema. Congresista Cheput, además atendiendo a que le voy negando 2 veces, tiene usted la interrupción generosa concedida por el congresista Muchas gracias, congresista Müller. Ese es el problema, pues, señora Presidenta, y a veces no lo entendemos, de por qué se discuten cuestiones constitucionales en un ambiente político como este. Y yo creo que usted debería tratar de circunscribir el debate a lo que nos está en estos momentos convocando, que es a la reforma constitucional. Porque si vamos a ingresar a la retórica, meter al presidente, hablar de una serie de cosas que no tienen que ver con el foco del asunto, pues va a pasar muchísimo tiempo. Y esa es la principal argumentación que lleva a que mucha gente reclame una asamblea constituyente, de que el Congreso es incapaz de centrar el debate en un asunto tan importante como es la reforma constitucional, más aún en la Comisión de Constitución. Ingresamos a hablar de un montón de cosas, menos del centro del asunto. Cuando podríamos decir, por ejemplo, que uno de los grandes méritos de la Constitución del 93, que ha celebrado 25 años el día de hoy, ha sido despolitizar lo que es el Jurado Nacional de Elecciones, creando entidades como la OMPE o la RENIEC. Podríamos ingresar a ver la forma como mejoramos eso, pero empezamos a hablar del presidente, de lo que dijo el otro, etcétera, etcétera, y no focalizamos el asunto. Yo creo, señora Presidenta, que usted debería conducir el debate para que nos circunscribamos a la convocatoria, que es ver el tema de reforma constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cheput. Congresista Mauricio Müller. Bueno, Presidenta, yo saludo que mi amigo Juan Cheput siempre tenga esa manera ardiente de defender a su presidente. Me hace acordar cuando lo hacía exactamente igual con Alejandro Toledo. Nos parecemos, pero yo siempre con el mismo, no voy cambiando. El tema es que es imposible hacer modificaciones constitucionales sin hablar de política y sobre todo sin hablar del contexto en el que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo apurados y aquí estoy tomando nota de un cronograma de trabajo que dice propuesta de cronograma de trabajo sobre reforma constitucional, que no sé cuál es el origen, ¿quién lo ha planteado? Que nos lleva a que, se va a eliminar la semana de representación y todo eso. Explicarle al presidente, también el presidente del Congreso, que su voluntad de que nos declaremos en sesión permanente, porque hemos estado en sesión permanente, ¿no es cierto? No hemos estado recesado el Congreso, hemos estado en sesión permanente. Que su voluntad de hacer sesión permanente no supone que por los plazos acortemos la calidad de lo que estamos aprobando.
porque no se puede desechar así nomás, porque ya apúrate, tenemos que sacar temas, porque propuestas como la que ha hecho el congresista Marcos Arana no pueden ser desechadas así nomás, porque es justamente la parte conceptual. ¿Vamos a hacer solamente concurso de mérito o vamos a hacer también representatividad social? Ese es el tema de fondo, de qué cosa es lo que debe llevar a las personas a elegir a los jueces, porque al final es la sociedad la que va a estar sometida a un juez que es una persona que tiene demasiado poder, puede quitarle bienes y libertades a los seres humanos. Ese es el gran poder que tienen los jueces.